Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cuenteando. Hoy le vamos a dar continuidad y creo que por fin vamos a terminar de leer el libro de La vida después del colegio y otros cuentos de Joyce Carol Oates. Creo, o no sé, es que sigue siendo bastante extenso el capítulo. Y es hasta la última hoja, literal, es hasta la última página. Vamos a intentar a ver hasta dónde vamos a lograr esto. Parte 9. El regalo. Sandra está de pie al borde del océano. Las olas se estrellan y estallan a su alrededor. El agua trepa por la arena casi hasta mojarle los pies. Qué tumulto de gritos esconde las olas. Siente ganas de reírse. A propósito de nada. Tú sabes la razón. Él ha vuelto a ti. La playa es ancha, limpia, desnuda, como si la hubieran barrido con un rastrillo gigante. Un paisaje de una simplicidad de ensueño. Sandra lo ha visto infinidad de veces, pero hoy su belleza le impresiona como si fuera la primera vez. Tu padre que te dijeron que se había marchado para siempre, él ha vuelto a ti. El sol es un sol de invierno, pero está tibio y resplandece. Está suspendido en el cielo, como preparándose para un descenso veloz. Oscurecerá temprano porque, después de todo, aquí estamos en invierno, a pesar del calor. En media hora la temperatura bajará 20 grados. Nunca murió. Ha estado esperándote todos estos años y ahora ha vuelto. Sandra empieza a llorar. Oculta su cara, esa cara que le arde, con las manos. Está de pie, con las rodillas juntas y los pies apartados como una niña pequeña, y las olas rompen y salpican a su alrededor, y ahora sus zapatos ya se han mojado. Sus pies empezarán a tiritar en el frío que se avecina y crece. ¡Ay, Sandra! Cuando Sandra se dio vuelta, fue para ver al señor estar sentado en la playa. Parecía haber perdido el equilibrio y caído al suelo. El bastón yacía a sus pies, la libreta de bosquejos debió caérsele también y su gorra semideportiva reposaba torcida sobre su cabeza. Sandra, preocupada, le preguntó si ocurría algo malo. Rezaba porque no hubiera sufrido un ataque cardíaco. Y entonces el señor Starr dejó ver una débil sonrisa para decirle que no lo sabía, que de pronto había sentido un mareo, se le había aflojado las piernas y que había tenido que sentarse. Creo que de repente me sobrecogieron tus emociones, cualesquiera que hayan sido, dijo. No hizo esfuerzo alguno para ponerse de pie, sino que se quedó ahí sentado, torpemente con arena mojada en sus pantalones y en sus zapatos. Entonces Sandra se paró a su lado y él la miró con los ojos entrecerrados y pasó entre ellos una corriente de comprensión, simpatía, reconocimiento. Sandra se echó a reír para que se aliviara la tensión y estiró su mano para ayudarle al señor Starr a incorporarse. Él también se rió, aunque estaba muy conmovido y avergonzado. Me temo que todo lo exageró demasiado, ¿verdad?, dijo. Sandra lo tomó de la mano. Qué grande era su mano, qué fuertes los dedos que ahora se cerraban sobre los suyos. Y mientras que él se ponía de pie, refunfuñando, Sandra ponderó lo mucho que pesaba. Era un hombre adulto y pesado. Estaba, pues, el señor Starr de pie muy cerca de Sandra y aún no la soltaba de la mano. A mi modo de ver, el experimento fue casi demasiado exitoso, tanto que creo tener miedo de intentarlo de nuevo, dijo el hombre. Sandra sonrió un poco confundida. El señor Starr tenía más o menos la edad que ahora tendría su padre, ¿verdad? Tuvo la impresión de que, detrás del rostro curtido y cetrino del señor Starr, asomaba otro rostro más joven. La socarrona cicatriz en la frente en forma de gancho brillaba de manera extraña a la luz del sol. Con delicadeza Sandra se soltó de la mano del señor Starr y bajó los ojos. Tiritaba. Hoy no había trotado ni hecho ejercicio. Había venido solamente a encontrarse con el señor Starr para posar, en blusa y falda, como él le había solicitado, de manera que llevaba las piernas desnudas y sus pies en sandalias. Los había mojado las olas.
Yo siento lo mismo, señor Starr, dijo Sandra en voz muy baja, pero como si no quisiera que la oyera. Treparon un buen tramo de escaleras de madera hasta alcanzar la parte alta del acantilado y allí estaba la limusina del señor Starr, brillando de negrura, estacionada ahí cerca. A esta hora de la tarde el parque estaba muy concurrido, un grupito de alegres colegialas que se reían entre sí pasaban de largo, pero Sandra ni se percató de ellas. Todavía estaba agitada, nerviosa. Estaba débil del llanto, de tanto llanto, pero curiosamente también fortalecida, eufórica. ¿Sabes bien quién es? Siempre lo supiste. Estaba perfectamente consciente del señor Starr cojeando a su lado e impacientándose con su cháchara. ¿Por qué diablos no se dirigía directamente a ella para variar? El chofer uniformado de la limusina estaba sentado al volante, sin mirar ni a la izquierda ni a la derecha, como un soldado en atención. Su kepis con visera, sus guantes blancos, su perfil como la silueta de una moneda antigua. Sandra se preguntaba si el chofer sabría de ella, si el señor Starr le habría hablado sobre ella. De súbito, la llenó de entusiasmo la idea de que alguien más pudiera saberlo. El señor Starr decía que, como Sandra había posado con tanta paciencia aquel día, como había más que llenado sus expectativas, le tenía un regalo. Además de tu pago, quiero decir, agregó, el señor Starr abrió la puerta trasera de la limusina, sacó una caja blanca y cuadrada y sonriendo con timidez se la ofreció a la niña. ¿Y esto qué es?, exclamó Sandra. Ella y la tía Lorena hoy en día rara vez intercambiaban regalos. Aquello parecía un ritual del remoto pasado y le pareció encantador recuperarlo. Abrió la tapa de la caja y vio dentro un hermoso bolso para llevar al hombro, la cavitrilla, color miel oscura y espesa. Dios, señor Starr, muchas gracias, dijo Sandra al tiempo en que lanzaba el bolso en las manos. Es la cosa más bonita que haya visto. ¿Por qué no la abres, querida?, le urgió el señor Starr, de manera que Sandra procedió como se le pedía para descubrir dinero dentro, billetes crujientes de lo puro nuevos, y el que estaba encima era de $20. Espero que no me pague más de la cuenta otra vez, dijo Sandra, un poco incómoda. No he posado todavía las 3 horas y no es justo. El señor Starr se rió con gana, colorado de placer. ¿Justo con quién?, preguntó el hombre. ¿Qué es ser justo? Nosotros hacemos lo que queremos, ¿no? Sandra levantó con timidez los ojos para observar los del señor Starr y vio que la miraba con suma atención. Bueno, por lo menos la piel en la comisura de sus ojos se arrugaba apretada. Hoy, querida mía, insistiré en llevarte a casa, dijo el señor Starr sonriendo. Su voz, la del señor Starr, ahora estaba provista de una nueva autoridad que parecía tener que ver con el regalo de que Sandra había recibido de sus manos. Pronto empezará a hacer frío y tienes los pies empapados. Sandra vaciló. Había llevado el bolso a su cara para aspirar el acre olor de la cavitrilla. La cartera era de una calidad como nunca había tenido. El señor Starr miró alrededor como cerciorándose de que nadie estuviera observando y seguía sonriendo. Por favor, sube, Blake. No me puedes seguir considerando un extraño. Con todo, Sandra vaciló y medio en broma dijo, «Sabe que no me llamo Blake, ¿verdad, señor Starr?» «¿Cómo lo supo?» El señor Starr se rió, también como en broma. «¿No es ese tu nombre? Entonces, ¿cómo te llamas?» «¿No lo sabe? ¿Debería saberlo?» «Eso le pregunto yo». Se hizo una pausa. El señor Starr había tomado a Sandra de la muñeca, con delicadeza pero firmemente. Sus dedos cerraban la delgada muñeca de Sandra con la sutil presión que lo haría la pulsera de un reloj. El señor Starr se inclinó, acercándose como quien va a compartir un secreto. «Bueno, es cierto que sí fui a escuchar tú solo con el encantador coro de Navidad de tu colegio, y debo confesar que también me colé a uno de los ensayos. Nadie se inquietó con mi presencia y creo haber oído el director del coro llamarte... ¿Es Sandra, cómo te llamas?» Al oír su nombre en la boca del señor Starr, Sandra tuvo la sensación de un vértigo. Apenas se pudo decir que sí.
muda, asintiendo con la cabeza. ¿Sí es Sandra? No estaba muy seguro de haber oído bien. Un nombre encantador para una niña encantadora. ¿Y lo de Blake? ¿Es ese tu apellido? Sí, murmuró Sandra. ¿El apellido de tu papá? No, no es el apellido de mi papá. ¿Y eso por qué? No es lo usual, como sabrás. Porque... Y en este punto Sandra hizo una pausa confundida, no muy segura de qué debía decir. Es el apellido de mi madre. Era. ¿En serio? Ya veo, dijo el señor Starr y se rió. Bueno, la verdad es que quizá no lo vea tan claro, pero ya podremos discutir eso en otra ocasión. Ahora ¿Te parece si nos subimos al automóvil? Quería decir el señor Starr, que ahora ejercía un poco más de presión sobre la muñeca de Sandra, y aunque con la misma delicadeza de siempre, ahora parecía estar empezando a impacientarse. La agarraba con inusitada fuerza. Sandra permanecía de pie con torpeza sobre la acera, con ganas de consentir. Sin embargo, al mismo tiempo, pensaba con inquietud que no debía hacerlo. No todavía. De manera que se soltó de su mano, riéndose con nerviosismo, y el señor Starr no tuvo más remedio que dejarla ir con una mueca de decepción en la boca. Sandra le dijo las gracias y le dijo que prefería caminar. Espero verte mañana entonces. Sandra, le dijo el señor Starr mientras que ella se alejaba. Sí. Pero Sandra, apretando su nuevo bolso contra el pecho como un niño haría con un animal de felpa, se alejaba a paso rápido. ¿La estaría siguiendo la negra limusina a distancia prudente? Sandra tuvo unas ganas enormes de darse vuelta y mirar, pero no lo hizo. Intentaba recordar si alguna vez en la vida había montado en un vehículo de esos. Imagino que en los funerales de sus padres debió haber limusinas alquiladas, pero ella no había asistido a esos funerales. No recordaba nada que tuviera que ver con ellos, a excepción del raro comportamiento de su abuela, de su tía Lorena y de otros adultos. Su dolor, el de los adultos, y sin embargo, debajo de ese color, un estado de profundo y mudo shock. ¿Dónde está mamita?, había preguntado. ¿Dónde está papito? Y la respuesta siempre era la misma. Se han ido. Y el llanto no sirvió para nada, y la ira tampoco. Nada que la pequeña Sandra pudiera hacer o decir a pesar o pensar sirvió para nada. Quizá esa fue su primera lección. Pero papito no está muerto, tú lo sabes. Tú sabes y él sabe por qué ha vuelto. Parte 10. Posesa. La tía Lorena estaba fumando de nuevo 2 paquetes diarios, y Sandra comprendía con culpa que ella era la responsable. Ya que estaba el asunto de la cartera de Cabritilla, el regalo secreto que Sandra había escondido en el rincón más remoto de su armario, envuelta en plástico para evitar que su olor impregnara su cuarto. A pesar de todo, alcanzaba a olerla, ¿verdad que sí? Un olor sutil pero penetrante como cualquier perfume. Sandra vivía aterrada de que la tía Lorena descubriera el bolso y el dinero, a pesar de que Lorena Blake jamás entraba a la habitación de su sobrina sin ser invitada. De alguna manera Sandra se preocupaba. Podría ocurrir. Nunca antes en la vida le había ocultado un secreto importante a su tía, y este secreto la llenaba de una sensación de exaltación y poder, pero al mismo tiempo la debilitaba con un terror infantil. Lo que más le preocupaba a la tía Lorena, sin embargo, era el renovado interés que Sandra mostraba de nuevo por eso. Aquello, como en la pregunta, mi vida. ¿Estás pensando otra vez en eso? ¿Por qué? Eso. Era el eufemismo abreviado para lo que Lorena podía llamar de manera más completa el accidente, o la tragedia, o la muerte de tus padres. Sandra, que nunca antes había mostrado algo más que una pasajera curiosidad por eso, en el pasado, por lo menos hasta donde Lorena recordaba, ahora se encontraba presa de lo que Lorena llamaba una curiosidad morbosa, esa muda mirada de perplejidad en sus ojos, ese trémulo y algunas veces osco mohín en su boca. Una noche,
Mientras que encendía un cigarrillo con dedos temblorosos, Lorena dijo a bocajarro: Sandra, mi vida, ¿y sabes que preguntarlo me destroza el corazón? ¿Qué es lo que quieres saber? Y Sandra contestó como si hubiera estado esperando justamente esa misma pregunta. ¿Mi padre aún vive? ¿Qué dices? Mi padre, George Conte. ¿Será que quizá esté vivo? La pregunta quedó flotando sobre ellas en medio de la habitación y durante un rato muy largo y doloroso, casi pareció que la tía Lorena iba a soltar un bufido de exasperación, que se levantaría de la mesa y se saldría de la habitación. Pero entonces lo que hizo fue decir, sacudiendo la cabeza categóricamente, pero sin mirar a Sandra a los ojos: Cariño, no, él no está vivo. Hizo una pausa, aspiró el cigarrillo y luego exhaló el humo con energía por las narices. Pareció que iba a agregar algo más, pero cambió de opinión. Entonces, en voz muy baja, preguntó: ¿No preguntas por tu madre, Sandra? ¿Eso a qué se debe? Yo creo que mi mamá está muerta, ¿pero qué? Que mi papá, mi padre, ¿no? Sandra, tartamudeando y con las mejillas encendidas, dijo: Solo quiero saber, quiero ver una tumba, un certificado de defunción. Mandaré pedir una copia de certificado de defunción a Wellington, dijo la tía Lorena muy despacio. ¿Será eso suficiente? ¿No tienes una copia aquí contigo? Mi vida, ¿por qué habría de tener una copia aquí? Sandra vio que la mujer mayor la observaba con lástima y con algo parecido al pavor. Entonces, con las mejillas cada vez más ardientes, dijo: Con tus asuntos legales, tus documentos guardados con llave. Cariño, no. Se hizo una pausa. Entonces Sandra volvió a intervenir, casi entre sollozos. Yo era muy pequeña para ir a su entierro, así que nunca vi. Lo que fuera, nunca lo vi, ¿cierto? Bueno, ¿no se supone que la razón del ritual de los funerales es justamente eso, exhibir a los muertos? La tía Lorena se acercó para tomar la mano de Sandra. Esa es una de las razones, mi vida, dijo la tía Lorena, y nos enfrentamos a ella todo el tiempo en el centro médico. La gente no cree que sus seres queridos han muerto, lo saben, pero no pueden aceptarlo. El trauma es demasiado grande y toma tiempo asimilarlo, y si por lo menos existe la teoría de que si no vemos a la persona en efecto muerta, sin la existencia de una ceremonia pública que la defina, uno podrá llegar a tener problemas para asimilar esa muerte, para aceptarla. En este caso, uno podría, aquí la tía Lorena hizo una pausa y frunció el ceño, estar propenso a la fantasía. ¿Fantasía? Sandra observaba a su tía y no podía creerlo, impresionada. Pero si lo he visto, lo sé, le creo a él y no a ti. En fin, el tema parecía clausurado por el momento. La tía Lorena apagó su cigarrillo con rápida brusquedad y dijo: Yo soy la culpable. Tal vez me metí en una terapia durante un par de años después de que ocurriera el incidente y simplemente no quería hablar más del asunto. De manera que cuando me preguntabas cosas a lo largo de los años, te cortaba de un tajo. Me doy cuenta de eso. Pero, como verás, es tan poco lo que se puede decir. Melanie está muerta y él está muerto. Y todo ocurrió hace mucho tiempo. Esa noche Sandra estaba leyendo en un libro sobre la memoria que había sacado de la biblioteca pública de Glencoe el siguiente fragmento. Se sabe que los seres humanos son poseídos por un sinnúmero de huellas de recuerdos latentes y algunos de ellos en ocasiones pueden despertar en condiciones especiales, entre ellas la estimulación de ciertos puntos de la cabeza del cerebro. Dichas huellas quedan grabadas de manera indeleble en el sistema nervioso y por lo general las activan un estímulo que llega a la memoria: palabras, imágenes, sonidos y muy particularmente olores. El fenómeno del déjà vu tiene mucha relación con este tipo de experiencia durante la cual ocurre un desdoblamiento de la conciencia, que nos convence de que dicha experiencia la hemos vivido antes. Buena parte de la memoria humana, sin embargo,
Implica revisiones posteriores, selección y fantasías. Sandra cerró el libro, contempló por enésima vez los tenues rastros enrojecidos de su muñeca donde el señor Starr, el hombre que decía llamarse señor Starr, la había agarrado sin darse cuenta de su propia fuerza. Tampoco Sandra. En su momento se dio cuenta de la fortaleza de los dedos que con tanto vigor la habían aprisionado de la muñeca. Parte 11. ¿El señor Starr o el señor Conte? Sandra lo vio y vio también que él la esperaba a ella. Su primer impulso fue correr hasta el señor Starr para observar, con un placer de niña, cómo se iluminaba al hombre el rostro tan pronto como la viera. Aquí estoy. Era una especie de profundo placer que parecía residir dentro de ella. Sandra Blake, de 17 años de edad, el poder de tener semejante efecto sobre un hombre a quienes apenas conocía y quien a su vez no la conocía a ella. Porque me quiere, porque es mi padre, por eso es. Y si no es mi padre. Caía la tarde de un día gris y nublado. Igual el parque estaba lleno, por lo menos en este extremo. Gente que trotaba, algunos con una colorida y visionada indumentaria, pero Sandra no se podía contar entre ellos. Había pasado una mala noche pensando ¿en qué? ¿Acaso es su madre muerta que había sido tan hermosa? ¿O en su padre, cuyo rostro no podía recordar, a pesar de que con seguridad debía estar muy, muy hondo, grabado en las células de su memoria? ¿Acaso pensando en su tía Lorena que decía o no la verdad? ¿Y quién la querría más que nadie en el mundo? Y en el señor Starr, por supuesto, o en el señor Conte. Sandra no estaba al alcance de la vista del señor Starr, que miraba a la redonda con una sonrisa expectante. Cargaba su bolsa de lona y se inclinaba sobre su bastón. Llevaba puesta la misma ropa oscura y sencilla de siempre, pero nada le cubría la cabeza, de manera que brillaban sus blancas canas de plata. Si Sandra hubiera estado más cerca, habría visto la luz resplandeciendo en sus gafas oscuras. Se había percatado de la limusina estacionada en el bulevar a una cuadra de distancia. Una joven mujer pasó trotando delante del señor Starr, una mujer de largas piernas con el pelo al aire, y él se quedó mirándola atentamente. La observó pasar de largo hasta que se perdió por el sendero. Entonces se dio vuelta para mirar en dirección a la calle, moviendo los hombros con impaciencia. Sandra lo vio consultar su reloj de pulsera. Está esperándote a ti. ¿Y tú sabes por qué? Y entonces, de súbito, Sandra resolvió no acercarse al señor Starr después de todo. El hombre que deseó llamarse Starr cambió de parecer en el último momento. Mal preparada como estaba para tomar esa decisión, a pesar de comprender el tiempo en el que se alejaba caminando con rapidez que tenía que ser la decisión correcta. Su corazón daba saltos enloquecidos. Todos sus 5 sentidos estaban alerta, como si hubiera escapado por poco de un gran peligro. Parte 12. Bueno, la parte 12 sí es bastante larga, si no soy sincera. No sé si dejarlo acá y dejar otro capítulo para leer la parte 12 y 13, que ya vendrían siendo las partes finales. Sí, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí porque es que sí, por el tiempo, no creo que alcance a leer completo el 12 y no me gusta dejar los capítulos cortados. Entonces voy a leer el 12 y el 13, que ya por fin, en serio, son el último capítulo. Así que voy a dejar acá por el momento. Ya definitivamente por fin logramos terminar el libro, después de tanto tiempo que les he dicho que quiero terminar el libro, por fin lo vamos a terminar. Esta historia me pareció interesante.
se acabó la batería de la batería, no, sino la carga. No sé si se escuche. Ay, Dios mío, ojalá que sí, porque qué capítulo. Estuvo muy interesante, realmente. No, ¿ustedes qué opinan? Realmente no sé quién es el señor Stark. O sea, básicamente por la historia, por lo que hasta ahora nos están contando, para mí es un personaje que simplemente se dedica a dibujar, bueno, al arte y ya está. No creo que tenga algún tipo de relación o vínculo sanguíneo, cercano con Sandra, solamente siento que Sandra en medio como de su angustia o como de su necesidad por saber más, por conocer más información, empieza a inventar, o bueno, no inventar, pero como que de alguna otra manera siente que el señor Stark es su papá. ¿Sea cierto esto o no? No lo sé. Se me cayó el anillo. ¿Ya que? ¿Está por ahí? No. Bueno, a ver, en un momento lo recojo. Así que realmente no sé cuál será la perspectiva de esa, o sea, Sandra en este momento, o sea, tiene 17 años, gente, o sea, realmente uno a esa edad como que es muy poco razonable respecto a sus propias emociones, que uno no las sabe cómo demostrar o dominar, sino que a veces uno se deja simplemente llevar y ya está. Y pues precisamente el señor Star está tan encima de ella que no sé si eso sea bueno o malo, teniendo en cuenta que para mí en este preciso momento sigue siendo un parte desconocido. Así que no sé qué tan bueno sea eso. Y no sé qué tan bueno sea que Sandra o que el señor Star ya sepa cuál es su nombre real. O por lo menos su apellido materno. No sé qué tan bueno sea. La perspicacia con la que ella ha logrado salir de situaciones incómodas, como evitar que él todo el tiempo la esté casi como, o no obligando, pero sí como que persuadiendo para que ella suba a la limusina, es algo extraño, ¿saben? O sea, una persona muy cercana a ti o que busca tu bienestar no va a estar todo el tiempo insistiéndote para que hagas algo que no solamente en una, sino en dos ocasiones tú le has dicho que no. Él es demasiado insistente y persuasivo con Sandra para que ella suba a la limusina y la lleve hasta la casa de ella o al departamento o lo que sea. No entiendo cuál es la necesidad de él de insistir tanto para que Sandra se suba. ¿Habrá alguna fechoría, no, sino alguna doble intención detrás de esa acción? No lo sabemos. Lo sabremos en el próximo video. Así que aquí los dejo. Les deseo un excelente día, tarde o noche, sea el día, hora o lugar en el que estén viendo o escuchando este video. No olviden suscribirse a mi canal, dejar un like en la cajita de comentarios, está libre pues para que puedan comentar algo relacionado pues al canal, al capítulo, una felicitación, un comentario constructivo y demás. Se aceptan sugerencias, obviamente. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Bye.